Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bienvenidos hermanos, familia en Cristo que está presente en el edificio que estamos celebrando. Un día muy especial, ¿sí? Es el día que hizo ¿quién? El día que hizo el Señor, ¿verdad? El día que hizo Dios. Bueno, también damos la más cordial bienvenida a familia virtual que está viéndonos a través de las redes sociales. Hoy vamos a hacer un giro de lo que estábamos viendo la semana pasada. Aquí hay una pregunta, ¿sí? Dice, ¿nacemos con carácter? ¿Ustedes qué creen? O ya empezamos con, unos piensan que sí, otros piensan que no. La familia virtual, esperemos que nos mande una respuesta, sí o no. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, hemos estado recibiendo algunos mensajes de familia virtual que se está conectando de otros países. Nosotros pensamos que nada más estamos aquí en estas cuatro paredes, pero a través de la pandemia, Dios abrió las puertas para que podamos llegar a, pues prácticamente a todo el mundo. Y más adelante vamos a enviar un saludo muy especial a unos hermanos que nos están viendo desde las 10 de la mañana. Más adelantito vamos a hacer un saludo muy especial para ellos, pero para el resto de la familia virtual, qué bueno que están con nosotros. Vamos a tomar unos minutos para recordar qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Sí recuerdan cuál era, si no el tema, de qué estábamos hablando? ¿Se acuerdan? Que cómo entender la palabra, ¿no? Cómo entender la palabra. Y entonces decíamos que necesitábamos ciertas, ¿qué? Ciertas herramientas que son útiles para comprender la palabra de Dios, ya que decíamos que nosotros por lo regular tenemos, la mayoría de las iglesias tenemos la Biblia que es la Reina Valera y que de alguna manera ha sido usada y la seguimos usando y la seguiremos usando, pero es una traducción que está hecha en el año 1960, estamos hablando ya prácticamente 62 años, ¿no? Y el lenguaje a veces es un poquito diferente y no entendemos con claridad. Entonces, una de las herramientas que recomendábamos, bueno, no yo, sino los hermanos, los teólogos y algunos otros hermanos que han hecho estudios, es que busquemos en diferentes traducciones. Decíamos que no necesitábamos específicamente, en la actualidad no necesitamos una Biblia física solamente, porque ahora ya tenemos Biblias virtuales o electrónicas, donde puedes encontrar 17 traducciones o muchas más, tanto en inglés, español y muchos otros idiomas. Entonces, esas eran algunas de las herramientas. Otras de las herramientas que decíamos era que necesitamos diccionario bíblico, necesitábamos concordancia y algunas poquitas cosas más, ¿verdad? El pastor nos mencionaba y nos trajo ese día, nos puso una mesa donde dice que esos materiales o esas herramientas contamos con ellas aquí en el edificio, en el 720 North Spurgeon de la ciudad de Santa Ana, y podemos tener acceso a ellas para que podamos consultar. Obviamente esto es con su debido cuidado y cuando te vayas pues lo dejas aquí, ¿verdad? Otra de las herramientas era tener marcadores de colores. Esto también facilita el estudio en cuanto a temas que tú vayas investigando. Y bueno, obviamente también dijimos que era necesario tener un cuaderno. Y si no tienes cuaderno, pues por lo menos unas hojas para tomar notas, porque es muy importante, ya que es a través de la participación integral que podemos guardar en la memoria más fácilmente
lo que es los temas que estamos investigando o estudiando. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poquito aquí. ¿Nacemos con carácter? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Piensan que no? Bueno, sí. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos alabando y glorificando tu nombre, Señor, porque has puesto en nuestros corazones el hacerlo, Señor. Porque escrito está que no hay ningún hombre que por su propia voluntad te busque, pero es gracias a tu gracia, a tu misericordia, que has puesto en nuestros corazones el deseo de conocerte cada día más, y no tan solo conocerte, sino poder ser a imagen de Jesucristo, Señor. En este tema, de alguna forma, Señor, nos va a iluminar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para poder actuar conforme a tu voluntad. Te rogamos, Padre, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿nacemos con carácter? Es la pregunta que necesitamos tener una respuesta, ¿no? Vamos viendo. Entonces, ¿nacemos con carácter? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. O ni sí ni no. Ok, la hermana Isa dice que no tenía carácter, pero después que la gente la hizo que tuviera carácter. La hermana Leti dice que ya nacemos con el carácter. Bien, muy bien. Entonces, sí, no, o ni sí ni no, o tal vez, sí, tal vez, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien sabe mejor dicho, quién no sabe qué es esto? ¿Quién no sabe qué es? ¿Todos saben? ¿Qué es? ¿Es una imprenta? ¿Sí? ¿O no? Pero no levantó la mano, ¿eh? Sí, pasó. Exacto, yo les iba a decir, parece una para moler, no sé qué, ¿verdad? Parece una máquina de tortillas, exacto, ¿no? Sí, no, es una imprenta, sí, es una imprenta. Entonces, fíjense que ahorita van a ver por qué. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Esta imagen? Yo recuerdo, me hizo recordar, este estudio me hizo recordar cuando yo era en mis años mozos. Es un stencil. Bueno, esto se conoce como, son los que, la persona que está ahí se le conoce como tipógrafo, ¿sí? Y esto lo utilizaban normalmente, o más bien era el trabajo que realizaban los que trabajaban con la imprenta, ¿sí? Exactamente. Entonces iban escogiendo, fíjense nada más cómo era antes, ¿no? Para los que son de este milenio, ¿no? Que antes se usaba así, agarraban cada letrita y formaban una palabra y luego ahí entonces se ponía y bueno, después ya lo metían a la imprenta y ponían las hojas y se marcaba, ¿no? Quedaba grabado ahí, ¿sí? Solo que esta imprenta que les puse hace un rato, esta ya es moderna. La que yo conocí era de las que tenías que estarle haciendo así, parecido a un mimeógrafo, creo que le dicen por ahí, algo así. Era manual, ¿verdad? Pero ahora, bueno, ya. Entonces la echaban a andar estas y ya después caminaban solitas, ¿verdad? Ok, entonces, esto es se conocen como tipos. Cada letra es un tipo, o un carácter, o un carácter, o caracteres. ¿Esta sí saben qué es? Bueno,
Seguro mi nieto no va a saber qué es esto, ¿verdad? Porque es una máquina de escribir. Esa fue mi primera máquina de escribir cuando yo estaba también en más o menos como en la secundaria. Mi papá nos compró esa máquina, ¿sí? Mi papá, bueno, voy a decirlo así un poquito, estudió muy poquito, a quinto grado, pero de primaria, pero él quería que nosotros siguiéramos estudiando. ¿Sí? ¿Sí, hermano Albino? La- ¿No la conoció? Bueno, solo la máquina de escribir. Oh, bueno. Y estuvo bueno eso, ¿eh? Sí. Entonces, cada una de estas letras que ven aquí se oprimía y se grababa allá. Era un carácter. Entonces quedaba grabado. Si cometías un error aquí, se cometía el error allá. Y aunque después quisieras borrar, creo que el pastor nos ha mencionado eso, dice, aunque lo borres, el problema no está en la hoja que escribiste, sino en el origen, ¿verdad? En el molde. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué es el carácter? Porque vamos a tener que descubrir qué es el carácter. A veces algunos dijimos que sí tenemos, que sí nacemos con carácter, otros dijimos que no, pero vamos a ver por qué. ¿Qué es carácter? Es qué. Vean los siguientes. Bueno, a ver si es comportamiento. ¿Alguien más? La personalidad. ¿Alguien más? Actitud, hermano Pedro. Sí, igualito. Sí, lo que pasa es que hay varias definiciones y en la psicología, la hermana Leti mencionaba que temperamento, personalidad. En la búsqueda encontré que carácter y hay un sinnúmero de cosas y a, a veces se cruzan personalidad con carácter, con temperamento. Y entonces, bueno, al final de cuentas, bueno, ¿qué es el carácter? Hay confusión, sí, exactamente. Y entonces no hay claridad. Pero entonces veamos, ¿carácter será modo de ser? ¿O será lo que está grabado? ¿O tal vez será lo que está marcado? ¿Qué les parece esta última? Lo que está programado. ¿Sí? Las dos de abajo, el modo de ser. Bueno, pues son las cuatro. Porque las cuatro son lo mismo. A- lo que se ve, sí. O sea, en realidad es como estábamos viendo, ¿verdad? Lo que queda grabado. ¿Y por qué quedó grabado? Pues es por lo que está en el molde, decía el pastor, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a otra pregunta. ¿Cuántos tipos de carácter son? Mucho ojo, ahí en la pantalla van a salir algunas respuestas. Ustedes van a decir la respuesta que ustedes crean. ¿Cuántos tipos de carácter son? ¿Son varios? ¿Son tres? ¿Son dos? ¿Son cinco o más? ¿O son uno? Son varios, bien. ¿Alguien más? Son tres. ¿Quién da más? Josué dice que son dos. ¿Quién da menos? Dos. Ok, muy bien. ¿Cuál de los dos? ¿Quién dijo que son varios? El hermano Pedro. ¿Quién dijo que tres? Hermano Albino. Eh, ¿Cuáles serían los tres que usted cree que son? ¿El bueno, el malo y el feo? Mal carácter, mala acción. Ok. ¿Alguien? Josué, ¿cuáles son? Bueno, malo. Y el feo no, ahí se... Es uno, la hermana Leti dice que es uno solo. El pastor no quiere apoyarla. Hermana Carmen.
Sí. ¿Cuántos tipos de carácter hay? ¿Varios? ¿Tres? ¿Dos? Sí. Ok, ya son dos de varios. Ok, veamos. Ah, ¿qué tipo de carácter tiene Dios? ¿Cuál es? El bueno, ¿verdad? Buen carácter. Entonces, universal. Bueno, vamos a ver. La otra es, ¿qué tipo de carácter tiene Satanás? Ahora sí ya estamos como que entrando en materia, ¿verdad? Mal carácter. Entonces, ¿cuántos tipos de carácter creen que hay? Sí, ahora sí estamos todos, es como que para que todos estemos de acuerdo, ¿verdad? Para que estemos en la misma página, porque a veces es lo que nos sucede. Leemos un texto de la Biblia y andamos pero así como bien perdidos. Pensamos que dice una cosa cuando dice otra, pero hay dos. Ahí está, entonces ya la hermana Leti está encontrando el hilo, ¿verdad? Ya va por ahí. Entonces, el pecado es, ¿qué el pecado en qué tipo de carácter encaja? En el mal carácter, ¿verdad? ¿Y qué les parece esta? ¿La virtud en dónde? En el buen carácter. Entonces ahora sí, vamos ya de algo general o universal que mencionaba Rita, ya nos vamos dando cuenta que solamente hay dos tipos de carácter. Entonces, dice aquí que el carácter encontré algunas definiciones, dice, la palabra carácter posee múltiples, ¿qué? Significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Y es lo que mencionábamos. A veces la psicología nos mezcla, pero entonces al buscar qué era personalidad dice una cosa, luego al buscar temperamento dice otra y al buscar carácter dice otra. Y al final de cuentas, dije, tantos años de ir a la universidad, bueno, la gente que va a estudiar, y dije, a lo mejor quedan más confundidos y luego o salen con tanta información que a los que somos de a pie nos confunden con tanto. Entonces la idea es que, vayan a salud, dice, se trata de un esquema psicológico. En este caso, cuando hablamos psicológico es mental, ¿verdad? Entonces dice, con las particularidades dinámicas de un individuo. Eso es lo que dicen por ahí. Otra dice, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno. Creo que la hermana Leti mencionaba que sí o que no. Que sí, dijo que ya lo traemos desde el seno materno. Sí, pero fíjense lo que dice la ciencia, ¿verdad? Sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Entonces, el humanismo dice que el hombre por naturaleza es ¿qué? El humanismo dice que es bueno. El humanismo dice que es bueno. Y Dios dice que somos ¿qué? Malos, pecadores, ¿verdad? Entonces, vean cómo está la cosa. O sea, a veces se puede confundir uno. Dice, ¿qué es el carácter entonces? El investigador Santos expresa que el carácter es aquello con que diferencia de nuestros semejantes, que nos diferencia de nuestros semejantes, y que es el resultado del aprendizaje social. O sea que el carácter es como algo aprendido, dicen. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Sí. Okay.
Ok, bueno, la hermana Isa nos acaba de narrar cómo es que ella adquirió el mal carácter. Pero dice que entonces, si él lo adquirió cuando la tiraban el agua y después cuando se defendió, entonces quiere decir que antes tenía un qué. ¿Y qué dice Dios? O sea, está bien porque es que eso es lo que hemos ido creyendo. Nos han hecho creer que, y bueno, decía, yo pensé que me iba a decir que tenía carácter. Hay gente que dice que las personas que tienen, que son enojonas dicen que son de carácter ¿qué? Fuerte, ¿verdad? ¿Y eso es verdad? Pues no. Esas son las personas que tenemos el carácter débil, ¿sí? ¿Qué es un carácter débil? Bueno, vamos a ver. Que ahorita vamos a entrar, está muy interesante esto, fíjense. Dice, entonces, las cuales están relacionadas con los hábitos del aprendizaje. Dice, las cuales están relacionadas con los hábitos, en amarillo, dice, de cada individuo y la forma en la que se relaciona frente a las experiencias. Dice, el carácter no termina de formarse sino hasta el final de la adolescencia. Eso es lo que dice la ciencia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Veamos, ¿qué es el carácter? Aquí hay 3 respuestas y ustedes van a escogerlas. El carácter es la cara que ponemos. El carácter es, la letra B dice, es lo que somos o es la manera de ser o cómo nos comportamos. Nuestro comportamiento, ¿alguien más? Bueno, de estas 3 sería, quedaría aquí, la segunda, en la C. La manera de ser, ¿alguien más? Hermano Pedro, ¿qué es el carácter? La C. Hermano Carlos. Ok. La letra C, ok. Son estas 2, lo que somos y la manera de ser. Sí, es básicamente basándonos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿recuerdan cuántos tipos de carácter son? ¿Dijimos? 2. Ahí ya que nos quedó claro. Entonces, ¿cuáles son esas 2 formas de carácter? Una es mal carácter y la otra el buen carácter. ¿Qué tipo de carácter creen que tendría Jesús? Un buen carácter. Entonces, si nosotros nos decimos que somos ¿qué? Cristianos. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Jesús. Ok, sí, hermano Pedro. Yo pienso que Jesús tenía también un carácter fuerte porque el día que los echó de ahí de la sinagoga, ¿verdad? Bueno, el hermano Pedro asocia el carácter fuerte porque lo echó de la sinagoga, pero vamos a ver qué nos dice pastor. ¿Sí? Yo pensé que iba a comentar. No, bueno, eso es lo que menciona el hermano Pedro, que Jesús tenía un carácter fuerte porque los echó de la sinagoga. Sin embargo, ¿qué tipo de carácter le podríamos decir, o cómo era el carácter de Jesús que cuando lo insultaban, entonces era débil? Si no decía nada. Entonces, sabía cuándo hablar Jesús, sí. Pero entonces si no hablaba, si no se defendía, ¿qué quiere decir, hermano Pedro? ¿Que era de carácter débil? ¿Cómo ves? Que era sabio. Sí, es que a veces asociamos como que la fuerza del carácter es como cuando nos enojamos y no es así. Eh, Entonces, si te hace enojar, ¿cómo es que te controla? Lo acaba de decir, ¿eh? O sea, ya. Sí, bueno, vamos a ver.
Entonces, porque fíjense, entonces, buen carácter, mal carácter. Entonces, veamos. Sí, Es requerido aclarar un poco porque tiene validez la particularidad de San Pedro, ¿no? sí. San Pedro. Cuando Jesús se enojó en el templo, no fue en la sinagoga, sino en el templo. Cuando Jesús se enojó en el templo, No fue una muestra de mal carácter, no fue una muestra de sino mal de buen carácter, carácter. de buen carácter. Porque lo que él hizo fue defender las cosas de Dios. Exacto. Y eso era bueno. Eso era bueno. Lo malo era lo que ellos estaban haciendo en el templo. Entonces él no enseñó un enojo por su persona o por satisfacer su propio yo, Ego. sino por defender las cosas sagradas. Por defender las cosas de Dios, fue eso. ¿Se podría mostrar que mostró agresividad? Sí, sí fue muy agresivo, pero eso no es parte del carácter personal de él, no del carácter divino, es por la divinidad. O sea, tenemos que estar claros que todas las personas nos enojamos, pero los que tienen mal carácter viven enojados todo el tiempo. No controlan el enojo. Las personas de mal carácter, dice el pastor, que viven enojadas todo el tiempo y hasta la mosca, ¿verdad? No controlan el No enojo. controla. Y esa es debilidad. El enojo tiene que ser controlado. Y el enojo tiene que ser controlado. Y hay que ver la secuencia con que lo hizo. Cada cuánto se enojó. La frecuencia, sí. ¿Cuántos más de esos casos hay? Porque el mal carácter, todo el tiempo, su vida. Pero en el caso de Jesús solo fueron 2 ocasiones. 2 ocasiones donde Hay un Jesús... lapso de más de 3 años de experiencia. Y con un propósito específico. O sea que sí. Defender la causa de Dios. Defender la causa de Dios, sí. Dice, inclusive nosotros, dice que nosotros debemos de tener ira en contra del pecado. Rechazarle el pecado. Sí, sí, hermano. Gracias, pastor. Está bien claro pues que el amor lo puede todo, como dice el Señor. El amor lo cubre todo. Nunca me levanto de mal carácter y más con los niños, porque los niños los de Teresa, lo primero que hago, o sea, les hablo con cariño. El hermano Albino y dice que ya habla con cariño, ¿verdad? Y ellos pues se sienten bien porque papi, o sea que está claro que el amor lo puede todo. El amor lo puede todo, efectivamente, ¿sí? Y ahora vamos a ver las diferencias, porque esto es, acuérdense que estamos hablando del carácter de los seres humanos, pero normalmente es algo que nosotros nacemos con un mal carácter. Ya de nacimiento traemos esa marca. Lamentablemente nosotros pensamos que, y dice la ciencia, que es algo que se va adquiriendo en el camino de la vida. Y sí, pastor. Otra vez quiero hablar un poquito sobre eso, porque si ya cuando nacemos traemos algo, vamos a decir que la esposa tenía razón cuando dijo que ya se nacía con él. ¿Qué? Pero hay, otra vez, por cuestiones de ciencia, hay 2 palabras bien similares. Usted mencionó una, pero no es ese el punto ahorita. Estamos reaccionando, estamos discerniendo carácter, pero la otra parte se llama personalidad. Personalidad. Entonces nosotros nacemos y cada quien tiene su propia personalidad y esa es heredada. La personalidad es heredada. Generaciones pasadas. Entonces, pero la personalidad es moldeada por el carácter según se van viviendo los eventos. Ok. Si en la casa tiene escenas, esas escenas van a moldear el carácter del niño. Y ese carácter puede ser alimentado porque salimos para hacer el mal. Y el carácter es el que hace eso. Si en la casa las personas, el carácter del niño lo moldean para hacer el mal, el niño va a hacer mal. Pero pueden moldearlo para que el carácter sea hacer el bien y va a hacer el bien. O sea, hay carácter bueno y carácter malo. Carácter bueno y carácter Pero malo. los dos pueden ser formados. Pueden ser formados y también puede ser que nacemos con carácter por esto, porque se asocia el carácter. De acuerdo al término científico, sí hay variación, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, es que, por cierto, miren, quiero comentarles que hablando ¿cómo se llama? De concordancia, buscando lo que es el carácter, me encontré con
más de 100 características del carácter. Y entre ellas está el mal carácter y el buen carácter. Entonces, sí se puede modificar, pero aun cuando de un mal carácter pasemos a un buen carácter, en este caso, el mal carácter es lo que se conoce como, está más asociado al pecado, ¿sí? Está más es el que va a dominar y es donde está la marca del ser humano en general, ya está grabado en nosotros desde que nacemos cómo es que vamos a actuar. Por cierto, ustedes se dan cuenta que a los niños normalmente no se les tiene que enseñar cómo hacer lo malo, porque ya está grabado, ¿sí? Ya lo traen o ya los traemos. Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, entonces ese carácter tiene que ser cambiado. Totalmente cambiado. Pero bueno, vamos a ver. Decíamos, una persona, ¿cómo sería una persona, algunas características de una persona de mal carácter? No le diga nada porque se enoja, sí, enojona. Tira piedras también, sí. Sí, hermana Nati. El carácter se forma conforme el ambiente del niño, desde el niño hacia adulto. La hermana Nati dice que el carácter se forma desde que nace, o desde niño hasta que es adulto. Bueno, es más o menos un poco lo que mencionaban aquí, que hasta los 17 años, bueno, rebeldía. Bien, ¿qué les parece? Vamos a hacer un análisis de 6 palabras solamente hoy, pero antes de continuar, quiero hacerles vamos a hacer una pausa porque comentábamos con el pastor que tenemos personas, hermanos en Cristo que nos están viendo desde otro país, ¿sí? Y ese país es un país que prácticamente está cerca de nosotros, pero hay un océano que nos separa. Es una isla. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? Cuba, ¿sí? Los hermanos, la familia virtual de Cuba, qué bueno que están con nosotros. Posiblemente estén viendo esta transmisión. Dijeron que han estado viéndola. ¿Y algo más que quiera comentar, pastor, acerca de...? Oh, muy bien, gracias porque están viendo las transmisiones. Este estudio normalmente lo hacemos 10 de la mañana tiempo del Pacífico. No sé cuál sea el horario de ustedes, pero posiblemente sea el mismo, no lo sé. Estamos aquí todos los domingos, 10 de la mañana y también 11:30 de la mañana, ya con el servicio de adoración. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un cordial aplauso para ellos de bienvenida, que ahora sabemos que ya están con nosotros. Antes no sabíamos que estaban con nosotros, ahora ya lo sabemos. Se pusieron en contacto con Pastor Mario y bueno, gracias. Ok, continuamos. Entonces, decíamos, ¿qué les parece esta? Una persona de mal carácter es una persona hosca. ¿Sí? Una persona de mal carácter es una persona que es desagradable. ¿Sí? Una persona que es de mal carácter es ingrata, ¿sí? Y también es, ¿qué? Desatenta. Y la última. Son muchas más, ¿verdad? Pero hoy nada más vamos a cubrir estas. Una persona de mal carácter es cruel. Sí, hermana Isa. La hermana Margarita Moreno. Oh, qué bien, hermana Margarita. Bueno, qué bueno, que está con nosotros. Dios le bendiga. Sabemos que en el pasado estuvo, después ya no la vimos y ahora está de nuevo con nosotros en línea, ¿verdad? Ok, gracias, hermana. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el carácter de Jesús, porque ese es nuestro modelo, ¿se acuerdan? Si una persona de mal carácter es hosca, ¿cómo es el carácter de Jesús? ¿O cómo sería el carácter de una persona de buen carácter? Apacible. Apacible.
Agradable, amable, ¿verdad? Sí. Vamos a buscar los opuestos. ¿Sí? Los opuestos a una persona. Ahora, una persona desagradable, agradable o no, o amistosa, ¿verdad? O amistosa. Una persona ingrata, comprensiva, ¿alguien más? Una persona ingrata es una persona mal qué? Mal agradecida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una persona de buen carácter? Agradecida. ¿Sí? Agradecida. Entonces, estábamos comentando el viernes acerca de la posición de ciertas palabras. Entonces decíamos que ¿cuántos de ustedes empiezan a leer de derecha a izquierda? ¿Y cuántos leen de izquierda a derecha? El hermano Albino, la hermana también. Y entonces, ¿qué es lo que su mente ve principalmente? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado izquierdo. Entonces, por eso es que hay esta posición de este lado de lo que es el buen carácter. Porque esto es lo que vamos a irnos enfocando. ¿Sí? Entonces, para la mente llama la atención. Y luego los colores, rojo, blanco, amarillo, rejo, esos sirven para que se vaya grabando en la mente, ¿verdad? Entonces, decíamos, una persona desatenta sería lo contrario, una persona atenta se considera como que es una persona que tiene buen carácter. Y por último, una persona cruel ahora es una persona compasiva. Bueno, lo que van a ver a continuación es una lista que se conoce como la lista de defectos de carácter. Nada más que aquí lo hicieron al revés. Por eso les estaba explicando lo del derecha e izquierda. Aquí, entonces, defectos de carácter que en la Biblia se conoce como ¿qué? ¿La soberbia qué es? Mal carácter, sí, pero se conoce en la Biblia como ¿qué? Como un ¿qué? Pecado, un pecado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los pecados. ¿Sí? Y de este lado tenemos las ¿qué? Bendiciones. ¿Otra palabra? Que empieza con B. Sí, buen carácter, es exacto. Si estos son pecados, ¿estas son qué? Con B. Salud. Virtudes. Virtudes. Dice, por lo demás, hermanos, ¿en esto qué? Pensad todo lo que es bueno. ¿Sí? Y dice que también menciona si hay virtud alguna. Entonces, en esto hay pecado y en esto hay virtud. Entonces, regresemos aquí. Mal carácter, buen carácter. Ahora, en la actualidad, a lo malo le llaman y a lo bueno le llaman. Entonces hay que invertir el papel, ¿no? Hay que cambiarlo. Aunque aquí está, hay que leerlo al revés, pero entonces a lo bueno le vamos a llamar bueno y a lo malo le vamos a llamar malo. Buen carácter, mal carácter. ¿Cuál es lo que de estos 5 características del carácter que acabamos de ver, con cuál te identificas tú? No me digas, nada más es para que es una revisión ahí, autoanálisis. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué es el carácter? Y hay otras definiciones, dice, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa, o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de las demás. Según Moody, esto es lo que él describió como carácter. Dice, carácter es lo que uno es, ¿en dónde? En la oscuridad.
Y otra persona dijo, el verdadero carácter es lo que uno es cuando nadie está mirando, en las cámaras secretas del corazón. O sea que prácticamente el carácter está grabado en nuestro corazón, en nuestra alma. El problema con nosotros está en el alma, no está en el cuerpo. El cuerpo hace lo que el alma le dice que haga, ¿verdad? No es que el alma esté en el corazón, sino que en la palabra de Dios nos dice que alma, a veces utiliza el término alma y a veces utiliza el término corazón, pero a veces también utiliza el término mente. Son como... Bueno, físicamente sí es el corazón, pero por eso es que hay que ver en qué contexto se está describiendo, ¿verdad? El corazón, el centro, como el centro, ¿verdad? También dice que es el centro de las emociones, la mente, sí. Entonces, todo tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, ahora, de acuerdo a que esta persona tiene un qué, un mal carácter y se parece a qué, de lo que acabamos de ver, a ti. De acuerdo a los del mal carácter, ¿cuál era el primero que vimos? Que era una persona osca, ¿sí? Una persona osca, estas son las características, dice que rehúye el trato y la conversación con la gente. Es poco sociable. ¿Sí? Ahora, el opuesto dijimos que era ¿cuál? Si esta es una persona osca, la otra es una persona amable. Amable. Características de esta persona, la vemos en Efesios 4:32 y dice, antes que, sed benignos, ¿quiénes? Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en dónde? ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Vean la diferencia. ¿Sí? En este caso nosotros necesitamos empezar luego a veces nosotros decimos, ay, no quiero enojarme, pero estamos enfocados en el enojo. Y entonces nuestra mente no funciona así. Le dices que no al enojo, pero entonces hay que hacer cambios. ¿Cuál es el cambio? De ser una persona osca, ahora ser una persona amable. ¿Por qué tengo que ser amable? Porque mi modelo es Jesucristo. Y Jesucristo es y será amable. Sí, amable. Ok. Aquí esta imagen es de una persona que... Creo que hay un texto en la Biblia que dice, bueno, les tocó a las mujeres, pero se puede cambiar, parafrasear, ¿verdad? Dice que, sí, para que no me vayan a apedrear aquí. Dice que es mejor vivir ¿en dónde? En la azotea, en la casa del perro, que con una mujer rencillosa. Porque vivir con una mujer así es ¿qué? Muy qué. Muy desagradable. Pero también los hombres, ¿verdad? Por eso decía, lo voy a suavizar. No remueva el avispero, dice el hermano Albino, ¿verdad? Sí. Entonces, esta imagen es de una persona que es desagradable, ¿verdad? Entonces decíamos, esta es una de las características. ¿Qué causa? Es una persona desagradable, ¿causa qué? Desagrado y disgusto. Sí, problemas.
Para las mujeres, la hermana Isa acaba de hacer un anuncio, dice que vengan las mujeres a ver al estudio de ¿qué? ¿Un corazón? Una mujer conforme al corazón de Dios. Y vengan los hombres para que se reúnan con nosotros. Nosotros estamos estudiando mi experiencia con Dios, ¿sí? Así es de que... Y eso es lo que nos va a hacer cambiar el carácter. No es algo que vaya a ser paulatino, no es algo de estarle echando la culpa como lo hace la ciencia a nuestros padres, a nuestros antepasados, que es que a mí no me querían o que mi mamá hacía algo para mis hermanas mejor que para mí. Como yo era el mayor, me malveía y mis hermanas dicen lo contrario, ¿verdad? Dicen, no, tú eras el consentido y que al final todos nos quejamos, ¿verdad? Pero bueno. Siguiente. Entonces, este es lo opuesto de una persona desagradable, es una persona amistosa. ¿De dónde agarramos esto? Bueno, de Proverbios 18:24. ¿Cómo dice? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí? Entonces, aquí está la palabra. Parecía como que se me hacía un poco interminable la introducción, pero era necesario para que viéramos cómo es que vivimos, cómo es el mundo y cómo es que sí podemos hacer un cambio de carácter. Aunque si seguimos diciendo que es difícil, ¿qué creen que va a pasar? Siempre va a ser difícil. Entonces, ¿cómo dice Jesús? Aunque no es el contexto exactamente, pero dice, mi carga es ligera y mi yugo es ¿qué? Bien difícil de llevar, ¿verdad? No, dice, es fácil de llevar. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al mundo? ¿O lo que yo digo que es difícil? ¿O le creo a Jesús? Hay que creerle a Jesús. ¿Sí? Entonces, siguiente. Esta persona que ven aquí, ¿no? ¿Qué actitud tiene esta persona? Se está sonriendo, pero eso es como cuando le hacen así. No, es que esto es por mí. No, es que esa es una persona que se considera ingrata. Es una persona ingrata porque piensa que o él se lo merece todo, ¿no? Y cómo me cuesta a mí con estas personas, es que yo me lo merezco, es que yo me merezco. Ni a nadie le respiramos. Bueno, veamos cómo es una persona ingrata. Dice que olvida o desprecia los beneficios recibidos. Nunca considera a Dios. ¿Sí? Inclusive decíamos, comentábamos Rita y yo, le digo, es que nuestra vida, ahora somos creyentes, pero a veces seguimos actuando de la misma forma, ¿sí? Como si fuéramos inconversos. Una persona ingrata es aquella que olvida o desprecia los beneficios recibidos. Cree que todo lo que ha logrado ha sido por él o por ella y no le da el crédito a Dios. Y el creyente, nosotros le debemos de dar el crédito siempre a Dios. ¿Y cuál sería lo contrario entonces? ¿Ser qué? Agradecidos. ¿Sí? Una persona agradecida la encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:18. Bueno, más bien Dios dándonos la instrucción a nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Dad gracias ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya vimos una persona ingrata, ahora una persona agradecida. ¿Alguna vez han estado en alguna conversación donde estás hablando y bueno, allá en mi rancho dicen ni te pelan, ni te hacen caso? ¿Y qué se siente? Se siente feo. ¿Y qué pasa cuando nosotros lo hacemos así? ¿Qué creen que sentirán la gente? Lo mismo, ¿verdad? No. Entonces es una persona desatenta. Sí, a veces, hoy en la actualidad hemos escuchado varios comentarios acerca de personas que, y bueno, ya es el diario vivir. Todos tenemos uno de estos, ¿verdad? En unos países le dicen móvil, en otro celular, en otros le dicen teléfono,
lo que sea. Pero a veces estamos comiendo y todos tenemos nuestro, sí, nuestro teléfono. Y entonces eso es una característica de una persona que es desatenta. Y entonces eso está bajo la sombrilla de una persona que tiene un buen o mal carácter. Mal carácter, ¿verdad? Entonces dice que se refiere a las personas que es descortés o desconsiderada. Una persona descortés o desconsiderada. ¿Cuál es lo contrario? Ok. Una persona atenta. Y eso lo sustentamos con Hebreos 2:1 y aquí viene la Nueva Traducción Viviente. Están las otras versiones, pero esta me pareció bastante interesante. Dice así, ¿cómo? Así que debemos prestar ¿qué? Mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Todo lo que hemos estado viendo ahorita son ¿qué? ¿Mentiras? Son verdades. Tanto las de la persona que tiene una mala actitud, una mala, ¿qué? ¿Cómo dijimos? Un mal carácter o un buen carácter. Todo esto es verdad. Ahora, ¿cuál de los dos es mi comportamiento? ¿Con cuál de los dos? Porque dijimos que carácter es nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. ¿Es variable? El hermano Pedro ya se sinceró. Pobrecito del hermano Pedro, nada más es el único, ¿verdad? No, yo estoy también contigo, hermano Pedro. Barrió con todos el hermano Pedro. Ok, esta imagen figura a la persona que es ¿qué? Agresiva, sí, pero lo vimos en el mal carácter. ¿Pues cuál era? Oprimiendo. No, lo que pasa es que, bueno, ahí me hizo recordar que ¿cómo se llama? Los hijos de Adán y Eva, ¿cómo se llamaron? Caín y Abel. Me hizo recordar ese pasaje. Y entonces, ¿cómo era Caín? Cruel. Sí. Esa es una característica de una persona de mal carácter. Es cruel. Y tiene relación con el pecado, acuérdense. Dice, es aquella persona que se complace con el sufrimiento de los demás. Esa persona cruel es sarcástica. Siempre habla tratando de dañar a los demás. ¿Cuál sería lo opuesto de la crueldad? Y ya con eso prácticamente estamos terminando. Bien. Sí, es una persona compasiva. Y aquí vamos a 1 de Pedro 3:8, también la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer de la pantalla, por favor. Dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Sí? El carácter tiene relación con la actitud. El carácter se ve, ¿sí? El buen carácter se ve. El mal carácter, ¿qué creen? También, ¿sí? Y entonces la actitud es eso, mostrar afuera lo que traemos adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, dijimos que el carácter, hay dos tipos de carácter. Uno es el mal carácter y el otro, el buen carácter. Entre ellos dijimos que para una persona de mal carácter es hosca, es desagradable, es ingrata, es desatenta, es cruel, pero una persona de buen carácter es aquella que es amable, que es amistosa, agradecida, también es ¿qué? Atenta y compasiva. ¿Sí? Entonces, ¿nacemos con carácter? Ahora sí ya fueron viendo. Ok, entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos del optometrista? Nos va a poner, nos van a medir
la visión. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo, ¿cómo vemos? ¿Del lado izquierdo vemos mejor o del lado derecho para ustedes, ¿verdad? ¿Del lado derecho vemos mejor o del lado izquierdo? Del lado derecho. De acuerdo a la lista que teníamos. Del lado izquierdo, ¿qué estaba? Lo bueno. ¿Y del lado derecho? Lo malo, ¿verdad? Está invertido ahí. Entonces, recuerden que esto nos sirve como un autoanálisis. ¿Cuál es mi carácter? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Me parezco al carácter de... ¿Mi comportamiento se parece al carácter de Cristo? ¿Sí? No me vayan a calificar a mí, califíquense ustedes solitos. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, hemos llegado prácticamente al final. No sé si tienen preguntas. ¿Sí? Sí. Las cosas buenas que dijiste de un buen carácter se podrían asociar con los frutos del Espíritu. Definitivamente. Definitivamente sí, porque el amor, el fruto del Espíritu, sí se puede asociar con los frutos del Espíritu, que tiene que ver con el buen carácter. Dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio. Definitivamente todo eso está relacionado con el buen carácter, con la buena actitud. ¿Sí, hermano Albino? Pregunta, ¿el mal carácter se asocia también con la cultura? Pues bueno, más bien a la cultura, nos decía el pastor que, y la hermana Leti que también mencionaba que nos influencia, ¿sí? Nos moldea, que inclusive, por ejemplo, si de por sí somos pecadores de nacimiento, eso no lo podemos negar, ¿sí? No podemos negar que somos, ¿cómo se llama? Pecadores desde el nacimiento. Pues la cultura obviamente nos moldea a actuar de esa forma más... Sí, está. ¿Perdón? Nos alimenta el mal carácter o el buen carácter, ¿verdad? Sí. Pero ahora con Cristo dice que las cosas viejas, ¿qué? En este caso, el mal carácter puede ser cambiado. Sí. En este caso también, ¿recuerdan? El mundo dice, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Eso es lo que dice el mundo. Pero para Cristo... No hay imposible porque yo era una de esas que también, no he dicho que soy el 100%, no, pero al menos Dios me ha moldeado más mi carácter con mi cambio. Bien. Siempre vamos a tener los dos juntos, por más que digamos que ahora somos buenos. Dice la hermana Leti que vamos a tener los dos siempre. Y aquí va a estar la situación. Vamos a estar en el centro. Por cierto, no sé si alguien traiga una moneda. Bueno, las monedas, ¿cuántos lados tienen? Ahí está el problema. Son 3. Sí, tiene 3. Uno de un lado, otro del otro y el que está en medio, el bisel. Entonces, es ahí donde nosotros estamos. Entonces, puede ser que estemos viendo de este lado o puede ser que estemos viendo de este lado. El mal carácter de este lado, el buen carácter de este lado. Entonces, como estamos en medio, nosotros vamos a ¿qué? A elegir. Así es de que tú eliges. Ahora ya no es de que yo no sabía. Si por lo menos los hermanos que están en las redes también, ellos ya no van a poder decir, es que yo no sabía. Y de verdad, si nosotros nos enfocamos en lo que Jesús dice y cómo es el carácter de Jesús, es al que debemos de imitar. Y ya no dejar de estar viendo que como todo mundo actúa de la otra manera, entonces yo, pues por eso, es que la cultura, decía el hermano Albino, o es que mis padres, o no, ya no podemos decir con Cristo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos llegado al final.
Recuerden que en 30 minutos estaremos nuevamente conectándonos. Pastor Mario está hablando de lo que es profecía, ¿sí? Profecía, y el tema creo que es la perspectiva de Armagedón, ¿sí es correcto? La perspectiva de Armagedón, para aquellos que quieren saber qué es lo que va a pasar, bueno, pues traigan sus Biblias principalmente, y traigan también cuaderno y lápiz, porque lo que está a continuación en los próximos 30 minutos va a cambiar su panorama de lo que está por venir. Bueno, de mi parte es todo. En 30 minutos estamos de regreso y que Dios me los bendiga. Y para la familia que está en Cuba, hermanos en Cristo, Dios les bendiga y hasta la próxima.